quisiera invitarles, hermanos, para que inclináramos el rostro y pudiéramos tener una palabra de oración nuevamente. Amantísimo y querido Padre, gracias te damos porque nos has ayudado hasta acá, nos has bendecido. Gracias por esta iglesia de Deltona, Señor. Gracias por cada persona que ha estado acá, invitados. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos que nos acompañes, que nos des de tu Santo Espíritu. Y seguimos clamando Isaías 59, 21. Que tu palabra y tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros a esta hora. Te lo rogamos y agradecemos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén, amén. El tema que vamos a estar mirando acá es la oración contestada que alumbrará toda la tierra. Lengua de Canaán, la parte número 6. Está basado en San Juan 17, 21, que esa es la oración de Jesús para que Él pueda morar en nosotros y nosotros en Él y nosotros ser uno. Es una oración de unidad. Es una oración de unidad entre nosotros, que Él nos dice para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es una oración de unidad. ¿Qué se necesita para que haya unidad? ¿Qué se necesita para que haya unidad en una pareja? Amor, humildad. Ok. Cuando nosotros vamos a ponerlo de esta manera, cuando nosotros humildemente buscamos a Jesús, entonces nos acercamos más a otros que estén haciendo lo mismo y de esa manera nos acercamos más a Jesús y estamos más unidos. Pero no sé, las tradiciones, las culturas o la falsa educación nos ha llevado a ser muy antagonistas y nos ha llevado a querer buscar lo mío, mis derechos, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo. Y somos tan egocéntricos que a veces hasta ni lo vemos. Y eso entonces crea mucha disensión, crea mucha división. Y qué situación tan difícil para que entonces pueda haber una unión. Pero Jesús, Él oró y esa oración va a ser contestada. Esa oración va a ser contestada donde haya una unidad, que haya una unidad, pero esa unidad entonces viene con Jesús. Esa unidad, Él en mí y yo en Él. Él en mí y yo en Él. ¿Dónde está Él? Bueno, Él físicamente está en el santuario, en el lugar santísimo, está intercediendo por nosotros, está allí clamando. Tenemos, vamos a decir, las mejores condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Tenemos, vamos a decir, allá en mi país y en muchos lugares les dicen, tenemos una palanca tremenda allá junto al trono de la gracia. En una ocasión tuvimos un problema ahí en el centro misionero, porque se nos metían muchos burros que dejaban sueltos y se metían y hacían daños. Estos burros son muy ingeniosos para meterse y hacer daños. Y entonces en una ocasión ya llevábamos ya como 1 año y medio con este problema y sacando los burros y diciéndole a los vecinos, cuiden sus burros, agárrenlos. En una ocasión se nos metió una manada de burros. Eran como 18 burros. Y entonces allí rápidamente, orando, pidiéndole al Señor qué hacer en estas cosas. Y el caso fue de que les dije ahí al personal que tenemos y todo eso, mientras que unos empezaron a cerrar con un alambre un corralillo, otros fuimos a agarrar los burros y el caso fue que agarramos a todos los burros y los metimos en un corral. Y cuando los dueños empezaron a aparecer por él, entonces les decíamos, ha hecho daños aquí, si quiere llevar su burro, tiene que pagar una cuota.
Y empezaron a pagar y a pagar y a pagar, y ya lo último, ya nosotros pues no sabíamos en realidad si sí estaban vendiendo los propios dueños, porque estaban llevando burros a muy buen precio, ¿no? Pero el caso fue que quedó un burro, quedó una burra pues con una cría, y por ese no llegó nadie por ellos, no llegó nadie por ellos. Y pasó 1 año, 2 años, y se convirtió en nuestras mascotas. Ellos llegaban y acompañaban a las muchachas al dormitorio como un perrito. La burra iba con su cría y los acompañaba. Venía para acá, metía la cabeza en las casas a ver qué veía. Era como una mascota. Y después del año y medio, aparecieron los dueños. Bárbaro. ¿Y usted por qué no vinieron antes? No, que no sabíamos. Pues mire, llevamos aquí 1 año y medio alimentando a su burro, a su cría, y entonces hay una cuota para pagar por haber descuidado eso. Dijo, no puede, dice, lo voy a demandar. Es lo más justo y no le estoy cobrando ni lo que es real. Y pues fue a ponernos una denuncia de pueblo. Y resulta de que la jueza era una cliente nuestra y le dábamos masajes. Ella vivía encantada con nosotros porque le dábamos un masaje. Y el único abogado del pueblo era otro cliente nuestro, le dábamos masajes y los teníamos. Y él se fue a quejar ante ellos dos. Y rapidito nomás el abogado me dijo, mira esto y esto, no te preocupes. Aquí nos encargamos de eso. El caso fue de que no tuvimos que hacer nada y llegó él ya decidido que le dijeron que tenía que pagar. Entonces nos pagó una parte y le dimos un burro, y cuando nos pagó la otra parte le dimos la cría. Pero lo que quería ilustrar con esto es de que allá en el trono, hermanos, estamos ganados, estamos toda la victoria, pero a veces vivimos desasociados con eso. O sea, Él está ya intercediendo por nosotros. Es tan vital, es tan crítica la obra que Él está haciendo allá, que sin esa obra, la obra de la cruz, no hubiera tenido esa relevancia. La obra de la cruz fue tan importante que Él tuvo que hacer otra obra tan importante como la de la cruz, y tuvo que ir allá. Él está allí. Ahora les quiero hacer el siguiente desafío también. Vamos a suponer de que todos nosotros que hemos conocido la historia de Jesús, en el tiempo de Jesús muchas personas gritaron, crucifícale, crucifícale, y después se dieron cuenta verdaderamente quién era el que habían crucificado. Vamos a imaginarnos algo. Vamos a suponer de que nosotros nos pudiéramos regresar al tiempo de Jesús con el conocimiento que tenemos ahora de lo que sucedió en la cruz. ¿Ok? ¿Listos? Ayúdenme imaginándonos eso. Nos vamos allá y estamos viendo todo el alboroto que está sucediendo, y la gente están queriendo crucificar a Jesús, al que usted conoce hoy, que sabe bien quién es Jesús. Ahora, le pregunto, si estuviéramos allá con el conocimiento que tenemos ahora, en el momento que están crucificando a Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué estaríamos nosotros haciendo allá? Yo pienso que lo que pudiéramos estar haciendo allá es estar a los pies de Jesús, al pie de la cruz. Amén. Ok, pero ahora que Jesús está haciendo una obra tan importante, desde 1844 Él está haciendo una obra de sumo sacerdote, y Él está haciendo una obra tremenda en estos momentos. Y nosotros, ¿qué tan
involucrados, qué tan relevante, qué para nosotros en el diario vivir, qué implica eso para nosotros. Y entonces es importante que nosotros podamos contemplar lo que Él está haciendo allá por nosotros, pero que a través de su Santo Espíritu viene a morar con nosotros a través de su Santo Espíritu. O sea que tenemos doble victoria aquí y allá, pero a veces vivimos como que no, ni nos interesa lo de allá ni lo de acá, y queremos vivir aquí como que si no tuviéramos ese privilegio tan grande. Pero vamos a analizar aquí la armonía en el carácter de uno. Para que todos sean uno, dice San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad nos va a llevar a tener un estilo de vida como el que tuvo Jesús. Jesús dijo que no decía nada que no le fuera dicho por el Padre. ¿Por qué? Por la comunión que Él tenía con el Padre. Pero Él aquí está orando para que eso mismo suceda entre nosotros y Cristo. ¿A cuánto no necesitamos nosotros rechazar para no dejarnos distraer? Hay tantas distracciones hoy en día, que nosotros necesitamos verdaderamente de rodillas clamar al Señor para que nos ayude, para que restaure ese dominio propio, esa fuerza de voluntad, que podamos hacer elecciones de fe y que podamos avanzar con Él y estar en esa armonía de carácter de uno. Después de esto, dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto lo conocemos como el cuarto ángel, que se va a unir al mensaje de los tres ángeles. Y entonces, después de esto, ¿después de qué? Después de esa proclamación de los tres ángeles, viene esta experiencia maravillosa donde la tierra va a ser alumbrada con su gloria, con su carácter, donde van a ver allí réplicas de ese carácter de Jesús aquí en esta tierra. Y oiga, qué desafío tremendo el que se puso Dios mismo con la escoria de la humanidad, lo más débil, los más gastados de la humanidad, lo más débil de la humanidad. Con ellos Jesús se ha comprometido que van a reflejar su carácter y que van a estar de victoria en victoria, solo por la gracia y por la obra del Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso, hermanos, que nosotros necesitamos tener presente. ¿Qué impide el suministro continuo de agua del río de la vida? O sea, ¿qué impide un suministro del Espíritu Santo? Vamos a tratar de no leer mucho aquí, pero estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Esto está en el devocional Reflejando a Jesús, en la página 296. En el día de Pentecostés proveyó una ocasión maravillosa en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué testimonio se dio de la abundancia de la gracia de Cristo? ¿Por qué ocurre que los que pretenden creer la verdad presentada viven tan por debajo de sus privilegios? ¿Por qué se mezclan el yo con todo lo que hacen? Si dejaran a un lado el yo, Jesús daría al alma sedienta un suministro continuo de agua del río de la vida. Amén. Oiga, pero ¿cuál es la implicación aquí? ¿Cuál es la implicación si dejáramos de un lado el yo? Dice, ¿por qué mezclan el yo con todo lo que hacen? Incluso en las cosas religiosas. A veces estamos tan de estar mezclando el yo en todas las cosas. El Señor desea que nosotros pudiéramos dejar de un lado al yo, morir al yo. No sé cuántos
¿Cuántos hemos estudiado un curso? ¿Cuántos hemos tomado un curso de cómo morir al yo? Sería interesante, ¿no? Porque necesitamos morir al yo. Y quiero comentarles, hermanos, que en esto ando yo en esta lucha. Yo no he alcanzado esto, yo estoy en esta lucha. Pero lo que he podido aprender en lo poco que he estado viendo es de que la única forma de morir al yo no es escuchando acerca de cómo morir al yo o leyendo cómo morir al yo, pero es contemplando a Jesús. Y de manera específica, como dice la mensajera del Señor, las últimas escenas antes de su crucifixión. Y dice la mensajera del Señor que mientras estamos contemplando esto, ni un ápice de orgullo se podrá levantar en nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos contemplar a Jesús, tener el hábito de andar con Él y contemplarlo en la naturaleza, contemplar. Mientras que el mundo se jacta de todos los avances de la ciencia hoy en día y todo lo que están haciendo y todo lo que está haciendo, y estamos súper maravillados con la inteligencia artificial y todo lo que están pudiendo hacer con las células y con todo esto y con lo otro y todo. Nosotros debemos de maravillarnos con Jesús. Debemos de enamorarnos de Jesús. Debemos dejar que los encantos de Jesús rijan nuestra vida. Que podamos estar de gloria en gloria contemplando esa belleza de Jesús. No hay nada mejor para el ser humano. Esa es la ciencia de las ciencias. No hay una ciencia mayor que esa. Trabajar por las almas en el Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, lo que santifica al alma es el crecimiento en el conocimiento del carácter de Cristo. Y quiero detenerme aquí un momentito cuando estamos hablando del conocimiento del carácter de Cristo. Allá en la escuela nosotros tenemos una clase que se llama Historia de la verdadera educación. Y esa historia de la verdadera educación comienza, en el Edén, en los registros de acá, en la creación, en Génesis 1, 2. Allí podemos ver, en el Génesis 1 y 2, podemos ver los principios de la verdadera educación, que están basadas en el amor, en la abnegación y en el sacrificio. En el Génesis 1 y 2. Ahora, hacemos un cronograma desde el Génesis y nos venimos hasta nuestros días y hacemos una línea en la mitad, y entonces venimos cronológicamente viendo dónde está el conflicto entre la verdadera educación y la falsa educación, la verdadera educación y la falsa educación, y podemos rastrear la falsa educación y podemos rastrear la verdadera educación. Y la verdadera educación nos habla siempre del carácter de Jesús: humildad, servicio, abnegación, fe, amor. Mientras que la falsa educación nos habla de orgullo, vanidad, jactancia, desconfianza, incredulidad. Y a veces nosotros recibimos una educación donde se enfatiza o donde nos llevan a la contemplación de lo que no es la verdadera educación. Y entonces nos convertimos en lo que contemplamos. Lo que contemplamos, eso llegamos a hacer, y ya lo hemos leído acá. Discernir y apreciar la maravillosa obra de la expiación. Lo que Jesús está haciendo ahora transforma al que considera el plan de salvación. Oiga, hermanos, esto es algo maravilloso.
Esto es algo maravilloso. Esto es algo que está sucediendo. Esto es una noticia de la actualidad que amerita nuestra contemplación. Es digna de toda nuestra contemplación. Lo que Jesús está haciendo, la expiación, lo que Él está haciendo en estos momentos. Es algo digno de nuestra contemplación, y cuando discernimos y apreciamos la maravillosa obra de la expiación, entonces hay transformación. El Espíritu Santo nos transforma cuando nosotros le damos ese momento y esos momentos de oración y de entrega a Él. El Espíritu Santo aprovecha esos momentos, pero a veces nosotros no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo, estamos muy apresurados. Estamos con muchas cosas y no tenemos tiempo para eso. Al contemplar a Cristo se transforma a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Solamente por el Espíritu Santo eso puede ser posible. La contemplación de Jesús llega a ser un proceso refinador y ennoblecedor para el cristiano mismo. Llega a ser, ¿qué cosa? Un proceso. Dios es un Dios de procesos, como hablábamos ahora, de ambientes. Los ambientes se hacen con un proceso. Y esto es importante que nosotros podamos comprender cómo Dios trabaja con los procesos para comprender al niño, al joven, para comprender al adulto, para comprender a diferentes circunstancias por las que estamos pasando en este mundo. Entonces él ve el modelo y crece a su semejanza, y entonces ¿cuán fácilmente se arreglan las disensiones, las luchas y las rivalidades? Fácil. Los conflictos duran tanto como nosotros queramos en muchas ocasiones, porque nosotros no nos rendimos precisamente a la contemplación de Jesús. La perfección del carácter de Cristo es la inspiración del cristiano. Cuando lo vemos como Él es, se despierta el deseo de ser como Él es. Y esto eleva al ser entero, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. El privilegio es el privilegio de todo buscador sincero de la verdad y de la justicia, basarse en las seguras promesas de Dios. El Señor Jesús manifiesta el hecho de que los tesoros de la gracia divina están puestos enteramente a nuestra disposición, a fin de que lleguemos a ser canales de luz. Recuerden que el cuarto ángel va a alumbrar a toda la tierra. Y Dios está preparando hoy en día esos canales de luz. ¿Y en quién cree que está contando el Señor para esos canales de luz? A su iglesia militante. Porque de la iglesia militante va a salir la iglesia triunfante. Ahora el Señor está llamando y tocando a su iglesia para que nosotros podamos abrir nuestra mente al Espíritu Santo, a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No podemos recibir las riquezas de la gracia de Cristo sin desear impartirlas a otros. No hay forma. No puede ser que usted esté creciendo y avanzando en todo esto y que usted esté por allá como un ermitaño, solo, sin compartir con nadie. Simplemente no es. Recordemos que hoy en día es muy común cada quien hacer su propia religión. Cuando tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, sentiremos que es nuestro deber y privilegio comunicarlo a otros. Punto. No hay otro. No hay otra. El sol que brilla en el cielo envía sus brillantes rayos a todos los caminos y senderos de la vida. Tiene suficiente luz para miles de mundos como el nuestro, y así sucede con el sol de justicia. Sus brillantes rayos de salud y alegría son más que suficientes para salvar a nuestro pequeño mundo que Él creó. Cristo declara que nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo piden
que los padres terrenales a dar regalos a sus hijos. Aquí hay muchos padres. Cuánto gozo nos da cuando le damos algo que es bueno a nuestros hijos. Nos da gozo, queremos darle lo mejor, lo que más podamos. Pero eso no se compara al gran deseo que el Padre tiene de concedernos su Espíritu Santo. Pero ¿por qué no sucede como debiera de suceder? Porque nosotros estamos cerrados, estamos aquí muy entretenidos en otras cosas y no tenemos el tiempo para eso. El mensaje de justificación por la fe, va a haber un gran avivamiento espiritual. Aquí nos dice, hay muy pocos, incluso entre aquellos que afirman creerlo, que comprenden el mensaje del tercer ángel. Y sin embargo, este es el mensaje para este tiempo, es la verdad presente. Pero cuán pocos toman este mensaje en su verdadero alcance y lo presentan al pueblo en su poder. Para muchos tiene poca fuerza. El mensaje de la justificación por la fe será el que alumbrará toda la tierra. Dice la mensajera del Señor, mi guía dijo, aún queda mucha luz por brillar de la ley de Dios y del evangelio de justicia. Este mensaje, hablando del mensaje de justificación por la fe, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, iluminará la tierra con su gloria. Y nosotros no podemos entender el mensaje de justificación por la fe si no entendemos bien qué es lo que Jesús está haciendo en estos momentos allá por nosotros y lo que hizo en la cruz, obviamente. La gran cuestión decisiva debe presentarse ante todas las naciones, lenguas y pueblos. La obra final del mensaje del tercer ángel estará acompañada de un poder que enviará los rayos del sol de justicia a todos los caminos y senderos de la vida. Y se tomarán decisiones para Dios como gobernador supremo. Su ley será considerada la norma de su gobierno. El aliento, alma y canal de todas las bendiciones. La oración es el aliento del alma. Esta mañana leímos que era el Espíritu Santo, el aliento del alma. Oh, esto nos debe de decir algo, hermanos. Esto nos debe decir algo de la importancia de la oración conjugada con el Espíritu Santo, que es lo que necesitamos. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entender mejor qué es lo que es la oración y poder hacer las mejores decisiones. Tenemos muchos distractores, muchos distractores. Usted agarra una cosa de estas, o un televisor, una pantalla, puede quedar hechizado ahí todo el día. Se le pasó ese día como nada, como nada. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, para que entonces la oración, que es el aliento del alma, es el canal de todas las bendiciones. Mientras el alma arrepentida ofrece su oración a Dios, Dios ve sus luchas, considera sus conflictos y toma nota de su sinceridad. Miren, les voy a comentar algo aquí que he estado practicando por algún tiempo. A veces tengo unos espacios en el día. Me dice, vamos a ver las noticias, a ver qué está, o vamos a ver alguna cosa. No, a ver, mejor voy a abrir los testimonios. Y en esa abrir de esos testimonios es una bendición. Es una bendición tremenda. Cuando nosotros tenemos, porque mucha gente tiene espacios muertos. No debiéramos de tener nunca espacios muertos. Eso es lo que le enseñamos nosotros a los estudiantes allá. No debe haber espacios muertos. Nosotros debemos de tener espacios bien utilizados constantemente. Constantemente. La oración es el aliento del alma, el canal de todas las bendiciones. La oración al gran médico por la salud del alma trae la bendición de Dios. Oigan, ¿cómo? La oración al gran médico por la salud del alma trae bendición de Dios. En ese acto, la oración nos une los unos a los otros. Estamos buscando unidad. Qué lindo, ahorita se nos invitó a todos a orar. Qué bendición, qué bendición. Mire, si hay algo de lo cual el cielo no se atesta, no se
se vuelve cansado es las oraciones del pueblo de Dios. Podemos orar y orar y orar y orar. El cielo no se cansa. No se cansa de que estemos orando. La oración nos une los unos a los otros y a Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da nuevas fuerzas y gracia fresca al alma vacilante y a punto de perecer. ¿Qué hacemos cuando estamos cansados? Bueno, pues hay que descansar físicamente. A veces necesitamos los descansos, el cuerpo, las leyes de la salud. Tenemos que observarlas, las leyes de la salud mental también. Pero aparte, nosotros necesitamos ver que hay un descanso cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros estamos con Él. Nos da el descanso que muchas veces es el que necesitamos. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con mayor poder y justo antes de que comience la proclamación del cuarto ángel. El Señor obrará. Oiga, hermanos, por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Luego esta declaración: los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Está difícil para entender esto. Mis queridos amados. ¿Cómo entendemos nosotros? Los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por las maestrías, doctorados o entrenamientos, capacitaciones. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Pero el Señor nos habla claramente. Esto es en la obra del fin. Habrá hombres de fe y oración. Y cuando se refiere aquí a hombres, es hombres y mujeres. No es solamente hombres, varones, pero hombres y mujeres de fe y de oración, que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. Y muchas de esas cosas ya las estamos viendo. Y el Señor dice que van a haber hombres de fe y de oración que van a estar al tanto de esto. Solo a Dios y a su palabra. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Y estos son los tiempos para los cuales el Señor quiere prepararnos. Y que necesitamos utilizar bien, emplear bien, administrar bien el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado. Serán probados duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Hermanos, tremendo. Nosotros necesitamos tener un enfoque, hermanos, muy claro en la palabra de Dios, profundo en la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. El Señor en el Edén instituyó a dos géneros, hombre y mujer. Pero la Organización Mundial, hoy en día, la ONU, tiene más de 100 géneros para el ser humano. Y cada quien puede escoger. Usted hoy en día puede escoger si usted quiere ser mujer siendo hombre. O viceversa. O usted puede escoger si quiere ser un pato. Si usted se declara que es un pato, hay leyes que lo van a hacer. Y quiero decirles, hermanos, que Satanás está queriendo desde un principio confundir nuestra identidad. Cuando Satanás se apareció en forma de serpiente, de un animal, le estaba queriendo transmitir a Eva
y a la humanidad, la cercanía con el darwinismo, con el ser animales y hoy en día hasta hacer cantidades de cosas inmorales con los animales. Satanás quiere que nos confundamos y que se pierda nuestra identidad desde allí mismo. ¿Por qué no se apareció como una flor hablando? No, con un animal. Con un animal. Pero el Señor quiere que nosotros podamos estar mirando tan solo a Dios y a su palabra, para que no seamos nosotros confundidos. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Ahora el Señor es nuestro ejemplo. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. En otras partes dice constantemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Necesitamos ser suplicantes. Necesitamos estar en constante comunión con el Padre. Necesitamos que verdaderamente esa unidad pueda desarrollarse en nosotros. Vamos a entrar a esto. Hay un pensamiento, hermanos, que estaba leyendo en un devocional que se llama Ser semejante a Jesús. Creo que el día de ayer o hoy, y quiero compartirle. Dice de la siguiente manera: pero en medio de este diluvio de misericordias, de esta plenitud de amor divino, muchos corazones continúan en la indiferencia, despreocupados, oigan bien, y sin impresionarse por las provisiones de la gracia de Dios. Y entonces hace la siguiente pregunta, la mensajera del Señor: ¿no haremos ningún esfuerzo nosotros que afirmamos ser cristianos para romper el hechizo que Satanás ha lanzado sobre esas almas? Y otra pregunta: ¿las dejaremos que continúen en la dureza de su corazón, sin Dios y sin esperanza en el mundo? No. Aunque cada llamado que les hagamos sea menospreciado y rechazado, oigan, no podemos dejar de orar por ellas y suplicar con ternura por sus almas. Debemos hacer todo lo que podemos por medio de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para quebrar las barreras por las cuales han intentado hacerse inexpugnables a la luz de la verdad de Dios. Debemos esforzarnos por abrirles sus ojos para que vean su ceguera, para que se liberen de la cautividad de Satanás. Oiga, tremendo, impresionante este pensamiento de la sierva del Señor, que nos invita a orar, a clamar por aquellas personas que no han aceptado o no han conocido la verdad del Evangelio. Precisamente el venir al altar nos va a ayudar a poder interceder por estas personas. El Señor nos dice que nosotros debiéramos de venir ante el altar de tres formas, que es lo que hemos estado viendo en estos días. ¿Cuáles son esas tres formas? Debemos de venir tal y como somos, sin justicia propia. Para venir sin justicia propia, tenemos que ejercer fe y confiar en los méritos de Jesús. El Levíticos 1:6 nos habla del sacrificio que se lleva al altar y que debemos de ser desollados. Desollados. Cuando venimos al altar del Señor debemos de venir sin justicia propia, desollados, tal y como somos, listos para morir. Cuando nosotros venimos al altar del Señor
clamando de esa manera, el Señor se manifiesta. Se empiezan a frustrar los intentos de Satanás. Y la oración contestada por el sumo sacerdote allá en los cielos hace cosas impresionantes, quiebra cadenas que ninguna otra cosa puede hacer. Aparte de los grupos que hemos estado hablando, de las canastas que hemos de tener allá de manera simbólica a los pies de Jesús, donde todos los días estamos echando nuevas personas y todos los días orando por los que ya están, y aparte agregando unas nuevas todos los días. Aparte de los grupos que ya hemos hablado, de las diferentes naciones, países, situaciones, también clamamos por una familia que esté al borde de la destrucción, para que el Señor la restaure. Ese día, una familia, ese día, y cada día hacemos la misma oración, y todos los días oramos por todas las familias, que todos los días oramos y ponemos en la canastita de oración. También oramos por un preso que necesita liberación física, mental o espiritual. Que el Señor la libere. Oramos por un huérfano y por una huérfana. Oramos por una viuda y un viudo. Por un divorciado y una divorciada. Oramos por un ministro tan valiente y la esposa tan valiente de un ministro, para que el Señor los afiance. Oramos por un adicto, por una adicta, por un indigente, por una indigente. Oramos por un inmigrante y por una inmigrante. Oramos por un homosexual y por una homosexual. Oramos por un acaudalado y por una acaudalada. Oramos también por un profesionista, por una profesionista, por un laico, por una laica. Oramos por un extranjero y por una extranjera. Y oramos por un misionero y una misionera. Todos los días. Cuando nosotros totalizamos, las nuevas personas por las cuales oramos todos los días rebasan a las 700 cada día, nuevas, para la canasta de oración. Y el Señor nos pone en el camino. Él nos pone en el camino precisamente personas por las cuales oramos. Oramos por las personas que están en extrema pobreza o en extrema riqueza, y tenemos experiencias maravillosas con personas en la extrema pobreza y también en la extrema riqueza. En una ocasión estaba dando una campaña de evangelismo en el estado de Colima, en México, y de repente, cuando ya estamos terminando las campañas, hay algunas personas que se van a bautizar, y de repente se me acercan 2 homosexuales, 2 lesbianas que quieren entregar sus vidas al Señor, que estaban viviendo juntas, pero que en esas semanas el Señor tocó sus corazones y que ellas quieren hacer las paces con Dios, quieren terminar esa relación y que se quieren entregar al Señor y que se quieren bautizar. Oiga, pero entonces, cuando llevamos esto a la junta, no estamos preparados. La iglesia no está preparada para recibir prostitutas, para recibir lesbianas, homosexuales. ¿Qué lucha para que estas almas pudieran bautizarse y entregarse al Señor? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ellas. Y ahí las conocían y sabían y habían estudiado y conocían la doctrina. Entonces necesitamos nosotros ser suplicantes, necesitamos nosotros ser intercesores, necesitamos nosotros dedicar más tiempo a ampliar el círculo de influencia que tenemos a través de la oración. Que no sea más, no solamente nuestra familia. Eso está bien, necesitamos orar por nuestra familia.
Pero también necesitamos orar por los judíos, por los israelitas, por los palestinos árabes. Necesitamos orar por los iraníes, necesitamos orar por los ucranianos, por los rusos, por los chinos, por los turcos, por los etiopías, por los de Camerún. Según en la experiencia nuestra que nos han impactado, oramos por un grupo de 10 personas, por un embrión, un bebé, una niña, un niño, un joven, una joven, un hombre, una mujer, un anciano y una anciana. Y sabemos que el Señor está obrando y que muchas maquinaciones de Satanás se están frustrando. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ampliar nuestro rango de oración. Nuestro evangelismo puede ser mucho más eficaz si nosotros pudiéramos orar más y entender mejor la obra del Espíritu Santo. Así que yo quisiera que para concluir pudiéramos tener una oración final. Y yo quisiera pedirles a los que deseen, que tengan una necesidad especial, que pueda pasar aquí al frente y que vamos a orar. Si usted tiene alguna necesidad especial, yo le invito que pasemos acá. Nosotros no cansaremos nunca al trono de la gracia, no cansaremos nunca a Jesús al llevarle nuestras necesidades. Y nosotros necesitamos ser no solo portadores de necesidades, sino también ser suplicantes. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que las peticiones que se han mencionado acá, nosotros las hemos incluido en nuestra canasta de oración. Pero queremos invitarle para que usted también tenga su propia canasta de oración y que constantemente esté llevando cientos y cientos y miles de personas a los pies de Jesús a través de la oración. El Espíritu Santo quiere obrar tremendamente. Y todas estas intercesiones que nosotros hagamos delante del Señor, el Señor va a contestar y va a llegar un momento donde la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Va a haber un momento donde el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida. La victoria ya ha sido ganada. El Señor quiere que nosotros podamos participar como victoriosos en el Señor. No necesitamos ser intimidados por todo lo que Satanás está haciendo. Es más lo que Dios está haciendo que lo que Satanás está haciendo. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que yo estoy contemplando? Cuando contemplamos todo lo que Satanás está haciendo, nos quedamos y entra el pánico y el temor y cantidades de cosas y confusión y perdemos y desperdiciamos el tiempo. Pero cuando contemplamos lo que Jesús está haciendo allá en el santuario y aquí en la tierra, entonces estamos maravillados, estamos contentos, estamos felices, tenemos paz y no podemos hacer otra cosa más que traer almas al reino de los cielos. Pero vamos a ir delante del Señor en estos momentos. Amantísimo y querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre querido, Padre santo. Henos aquí en tu augusta presencia, alabándote, reconociéndote porque eres lo más grande, eres lo más precioso. No hay nada que se compare con tus obras. Cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Has hecho todas ellas con sabiduría. Toda la tierra está llena de tus beneficios. Gracias, Padre, porque podemos ver tus obras y quedarnos maravillados. Has hecho obras infinitas, pero más maravillados nos quedamos cuando contamos con la presencia de un Dios infinito. Oh Santo Dios, bendito y alabado seas ahora y para siempre. Padre Santo, henos aquí un grupo de tus hijos. Tú has escuchado las diferentes peticiones y quizás hay peticiones que no se hicieron audibles, pero tú sabes que allí están, Señor. Queremos traer nuestras vidas a tu altar. Ayúdanos, Señor, para que podamos cada vez que vamos a tu altar, ya sea en nuestra recámara, en cada lugar donde oremos, que podamos recordar que tú deseas que vayamos tal y como somos, desollados, o sea, sin justicia propia, y listos para morir, Señor, al yo, listos para morir, Señor, en los términos que tú así dispongas,
Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que la oración no fue hecha para cambiarte a ti. No fue hecha para que haga algo en ti que no hicieras de otra forma. La oración, Señor, tú la has dispuesto para que podamos estar en mayor armonía contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que estamos acá. Se ha solicitado, Señor, oración por nietos, por hijos, por padres, por hermanos, por vecinos, por personas enfermas, por personas de diferentes tipos, Señor, que están en diferentes necesidades. Queremos, Señor, poner todo esto en nuestra canastita de oración que tenemos allí con Jesús, en el lugar santísimo, detrás del velo. Gracias, Padre Santo, por el privilegio tan grande que nos has dado, y no porque haya nada digno en nosotros, porque no hay mérito alguno en nosotros, pero, gracias por el Salvador que nos has dado, nuestro Redentor, que está allí delante del Padre mostrando sus manos heridas y diciendo: Padre, Padre, mi sangre, por mi sangre atiendes a nuestras oraciones. Perdona pues nuestros pecados y ayúdanos, y bendice la iglesia del Tona, bendice las visitas que hay acá, bendice a aquellas personas que han escuchado a través de las redes. En tus manos de amor nos encomendamos. Gracias por este sábado maravilloso que nos has dado. Encomendamos nuestras vidas a una nueva semana llena de bendiciones, de maravillas que tienes para tus hijos. Ayúdanos a deleitarnos y probar que en verdad tú eres bueno. Padre Santo, acompáñanos, llévanos, transfórmanos y permite que podamos ceder el control absoluto al Espíritu Santo. Te lo rogamos y agradecemos en la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén y amén. Amén.